Cogió el bolígrafo y firmó. No preguntó nada, no dijo nada, solo firmó. Guardó la copia del memorando en el bolso, salió de la oficina y durante el resto del día trabajó como si estuviera mirando su propio cuerpo desde lejos. Vendía, respondía, caminaba, pero algo se había quedado atrapado en esa firma, como si el portaaviones no se hubiera ido con él, como si lo hubiera seguido hasta la casa. Esa noche llegó tarde, cansado, con la cabeza llena de números, de firmas, de memorandos. Mete la mano en el bolsillo, nada. Busca en el otro, nada. Las llaves no están. Las había dejado adentro. La administradora bajaba con mala cara. Decide llamar a un cerrajero. El hombre del oráculo espera en el pasillo, sin hablar, como si no estuviera esperando una puerta, sino una sentencia. Cuando por fin abren, el olor sale primero, quemado, espeso, viejo. Corre hacia la cocina, la olla sigue en el fogón, negra, pegada, como si algo hubiera estado ardiendo ahí durante horas. Apaga todo, abre una ventana, respira mal y entonces lo siente. No muchos, 2 o 3. Eran mosquitos, bailando en su oído, como si hubieran llegado antes que él. Intenta prender la luz, nada. Otra vez, nada. La casa queda a oscuras. No sabe si es el apartamento, no sabe si es el edificio, no sabe si es otra cosa. Y en vez de preguntar, se queda en una esquina. Los mosquitos, la olla quemada, la cocina oscura, como si todo estuviera empezando a hablarle al mismo tiempo. Han pasado varios días, los mosquitos siguen ahí, no muchos, siempre los mismos. Una vela los ilumina, siempre en la misma esquina de la cocina. El hombre del oráculo ya dejó de espantarlos, ahora los observa, como si estuvieran cuidando algo, como si supieran algo que él no. A veces se queda mirándolos durante minutos y cuando se da cuenta, ha perdido la noción del tiempo. La luz vuelve después de varios días. Un técnico aparece, mueve un interruptor y todo vuelve a la normalidad. Habían bajado el taco equivocado. Eso era todo. 3 días de oscuridad por un error. Pero el daño ya estaba hecho. Porque durante esos días él había tenido demasiado tiempo para pensar. Y en esos 3 días todo volvió a mezclarse. La mujer, el tatuaje de Nefertiti, la copa, la media, los 3 nudos, el momento en que ella la tomó entre los dedos y desató el amarre, como si hubiera abierto algo que no debía abrirse. Después, el huevo, la cáscara rota, la clara extendiéndose, la yema quieta, aquella forma extraña, los cachos, el mal augurio, todo regresaba una y otra vez. No como recuerdo, como explicación. Porque cuando uno tiene miedo, empieza a ordenar el mundo alrededor de ese miedo. Y él ya había encontrado a quien culpar. La media, el huevo, ella, el ritual. En el trabajo las cosas tampoco mejoraban. El gerente no grita, no insulta. Eso sería demasiado fácil. Simplemente le muestra los números. Los números hablan solos. Ventas bajas, errores, retrasos, clientes molestos, memorandos y una frase:
siempre la misma. Usted antes no era así. La frase lo persigue mientras almuerza, mientras camina, mientras intenta dormir. Usted antes no era así. Y lo peor no era escucharla. Lo peor era que una parte de él sabía que era cierto. Antes vendía, antes dormía, antes se reía, antes entraba a la cocina sin mirar las esquinas. Ahora cada cosa pequeña parecía esconder una intención, una sombra, un mensaje o una amenaza. Y tal vez eso era lo más peligroso de todo. No porque el mundo hubiera cambiado, sino que él ya no podía mirarlo igual. Vuelve a leer, a oscuras, con una vela, porque ya se acostumbró. Había terminado Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Esa historia del hombre dividido, del monstruo que no llega de afuera, sino que sale de adentro. Y ahora había empezado otro libro, El Horla, de Guy de Maupassant. Un hombre escribe en su diario que algo invisible lo visita, algo que no puede ver, pero que siente, algo que entra en su casa, que toca sus cosas, que le respira cerca, que empieza a ocuparle la mente. Y mientras lee, la llama tiembla, las sombras también. Entonces recuerda a la mujer, la sacerdotisa, Nefertiti, los ojos pintados, la copa, la máscara, el huevo, la línea roja, y todo vuelve, como una canción que uno no quiere escuchar. Y por primera vez se hace una pregunta distinta. No, ¿y si ella tenía razón? Sino, ¿y si yo la ayudé a tener razón? Se plantea esa pregunta. Los mosquitos siguen ahí, siempre ahí. La misma esquina, la misma maldita esquina. Hasta que un sábado, sin saber por qué, mueve el mueble. Solo un poco, lo suficiente, y encuentra algo. Una media, la misma media. La de los 3 nudos, olvidada, húmeda, podrida. El olor sale de golpe. Y detrás aparecen los mosquitos. Decenas. No estaban cuidando un portal. No estaban cuidando una maldición. Estaban cuidando basura. Se queda quieto mucho tiempo, mirando la media, mirándola, sin tocarla, como si estuviera viendo el cadáver de algo. No encontró una señal, no encontró un portal, no encontró una prueba. Encontró una media podrida. Y a veces una explicación sencilla puede ser más cruel que una maldición. Porque cuando aparece la causa, uno se queda sin monstruo a quien culpar. Y entonces empieza a reír. Primero bajito, después más fuerte, después hasta llorar. Porque de repente entiende algo. Los mosquitos eran reales. El olor era real. La media era real. Pero el monstruo lo construyó él. Al lunes siguiente presenta la renuncia. No porque odie el trabajo, no porque el gerente sea malo, no porque el lugar sea injusto, sino porque ya no puede respirar ahí. Mientras sale del edificio por última vez, el celular vibra. Una notificación, una fotografía, una mujer, cabello negro, tatuaje pequeño en el tobillo, el de Nefertiti. La publicación tiene una frase:
las palabras no siempre creen en los rituales, pero siempre creen en sus propios miedos. Se queda mirando la pantalla. No sabe si reír, no sabe si molestarse, no sabe si llamarla, no sabe si bloquearla. La publicación desaparece, la actualizan, la borran, o tal vez nunca estuvo ahí. Ya no sabe, ya no está seguro. Y por primera vez desde la noche del ritual, decide no buscar una respuesta. Porque algunas preguntas se convierten en jaulas. Y él ya pasó demasiado tiempo encerrado. Esa noche vuelve a la casa. No prende la luz de inmediato. Se queda unos segundos en la entrada, respirando como si todavía esperara que algo lo estuviera mirando desde adentro. Pero no pasa nada. Solo la casa, solo el silencio, solo la cocina. Tiene hambre, no mucha, pero lo suficiente para intentar preparar algo. Así que abre la nevera, saca un huevo, lo sostiene unos segundos en la mano, como si ese huevo pesara más que antes. Camina hacia la cocina y entonces pasa. Se resbala, cae al piso, la cáscara se rompe, la clara se extiende, la yema queda quieta durante un breve instante. La forma del huevo parece querer decir algo. Parece tener una figura torcida, casi familiar, casi la misma. Así que se queda quieto mirándola unos segundos, en silencio. Y por un breve instante, la vieja película intenta volver en su cabeza. La sacerdotisa, la máscara, la copa, la línea roja, el mal augurio, los cuentos, los mosquitos, la media. Todo intenta acomodarse otra vez en su cabeza, como si el miedo quisiera armar una historia con cualquier cosa que encontrara en el piso. Pero esta vez no. Esta vez no llama a nadie, no interpreta, no tiembla, no busca señales. Solo abre un cajón, saca un trapo, se agacha y limpia. Primero la clara, después la yema, después los pedazos de cáscara. Cuando termina lava el trapo, lo exprime, lo cuelga y se queda mirando el piso limpio como si acabara de cerrar una puerta. Porque a veces el monstruo no está en la sombra, ni en el huevo, ni en la media, ni en la esquina de la cocina. A veces el monstruo aparece cuando uno le entrega demasiado poder a una idea. Cuando uno mira una mancha y decide ver un destino. Cuando uno mira un accidente y decide ver una condena. Cuando uno mira basura y decide ver una maldición. Sale a la calle, respira y sigue caminando, sin saber si todo fue mentira, sin saber si todo fue verdad, pero sabiendo algo mucho más importante, que todavía puede seguir caminando. Bueno, y hasta aquí el último capítulo de Ovomancia. Espero les haya gustado, espero lo hayan disfrutado. Quiero decirle que muchas de las cosas que pasaron, que relato en todos los capítulos, realmente sucedieron. Como el caso del huevo, que fue el que hizo que, como el núcleo, el objeto, el símbolo que hace que yo construya y crea esta historia. Y es que una vez estaba yo dispuesto a fritarme o cocinar un huevo, no recuerdo, y real se me cayó. Por ahí tengo la foto. Cuando el man se estalla en el piso, pareciera que la forma que hace es la de una máscara con dos cachos. Y como yo tengo una imaginación muy volada, como que suelo llevar las cosas que veo más allá de lo normal, de lo común, dije, oiga, esto me puede servir para construir una historia. Porque un man bien videoso se mete en una película y la arma en su cabeza, que fue lo que me pasó a mí. Recuerdo que una vez alguien me dijo algo sobre
como que su familia estaba pasando por unas vainas difíciles, raras, extrañas, y no sabían por qué les estaba pasando eso. Entonces contrataron a alguien como un vidente, alguien que sabe magia, y esa persona fue hasta la casa y esculcó y buscó debajo no, en el patio, y como que en una esquina empezó a escarbar y sintió que algo había por ahí. Entonces sacó algo y desenterró como un amarre. Eso, por eso es que yo coloco los nudos. Los nudos son el amarre, ya recordé. Los nudos en la media. Entonces esa persona sacó ese objeto desconocido enterrado en el patio y dijo que ese objeto era el que estaba causándole todos esos males a esa familia. Pero yo hago el siguiente análisis. ¿Cómo saben ellos que ese objeto enterrado no lo llevó la misma persona que el vidente que estaba analizando a ver si era brujería o era quién sabe qué? Lo pudo haber llevado. O sea, puede tener ya el numerito, el acto planeado, escrito y busca un momento en el que nadie lo esté mirando, se mete la mano en el bolsillo, saca ese objeto y empieza a desenterrar y saca el objeto que él mismo prefabricó y llevó. Eso puede hacer, ¿por qué no? Entonces es eso, es la fuerza que puede tener un objeto como eso, junto con la fuerza y la misticismo y el poder psicológico que puede eh, generar un par de palabras como en Ovomancia lo digo, no lo tires, déjalo caer. Y también digo, sea lo que sea, ninguno suelte las manos. Eso pasa mucho en las películas. Una ouija o una película de esas en las que están todos reunidos alrededor de una mesa y se cogen de las manos y si se sueltan, entonces rompen la línea o el portal que hay entre el mundo del más allá y el mundo actual y entonces se mete uno de esos fantasmas. Eso se repite constantemente en esas películas. Entonces yo quise hacer lo mismo, crear un símbolo que era el huevo estallado, crudo, en el piso y a partir de ahí construir la historia. Es lo que intenté hacer. Y yo aquí no le podía meter ni fantasmas porque en un momento pensé hacerla. Mm, ni puertas que se mueven solas. Ahí creo que lo hice, pero algo suave. Porque es que yo tampoco tengo para crear esos efectos. Eso no es una película, es algo audiovisual, pero depende más de lo que la persona escuche. Yo solo genero una imagen. Entonces no me puedo meter como en esa película tipo Hollywood porque no tengo los recursos y porque la historia trata de cuánto te puedes sugestionar solo con ver un evento así y con que alguien que esté vestido como un sacerdote o lo que sea te diga un par de palabras. Esas dos cosas es suficiente para que tú creas que lo que te está pasando, que es algo muy normal que le puede pasar a cualquiera, como dejar la basura varios días ahí para que estén los mosquitos, se meta en una película. Como también puede ser algo más fuerte, ¿no? Como el miembro de una familia que tenga una enfermedad no desconocida, sino que le esté pasando algo y lo lleven a un montón de gente y no encuentre qué es y ya lo último, llamen a un brujo para que le diga qué es lo que está pasando y el brujo no va a decir, no, él no, no, vaya donde un médico especializado en tal cosa para que mire realmente qué es, sino que el brujo de una vez le va a sacar la plática y le va a decir, no, parce, vea, usted lo que tiene es esto, esto y esto, y arma su película ahí para sacarle plata. Eso fue lo que sirvió de base para construir Ovomancia, un huevo que cae al piso y forma una imagen como si fueran unos cachos. Y una sacerdotisa, unas velas y un ritual. A veces también me pasa que, no sé si es locura, yo espero que no, y yo sé que otros me van a escuchar y van a decir, van a asociar esto con temas religiosos, demonios y demás, pero no. A veces tiendo a ver imágenes, no sé, creo que eso tiene un nombre, como esas pruebas que hacen los psicólogos donde te meten unas imágenes que no tienen una forma definida y te preguntan qué hay aquí y tú te imaginas algo. Así me suele pasar a mí, como, pero yo lo veo como muy relacionado con lo artístico. De pronto, en, digamos, las puertas del apartamento donde yo vivo,
tienen formas que se repiten geométricas. No sé si llamarlo algo así parecido a fractales. Entonces, si uno de pronto se queda un momentico detallando una parte, puede encontrar imágenes que se pueden parecer a algo. Entonces cogí y aproveché eso que me suele pasar para construir una historia. Y hay personajes que existen. El personaje principal soy yo. Lo de los mosquitos me pasó. Pero eso ya es dejadez. Lo de la luz que se va, también. Resulta que acá donde vivo, a veces cuando alguien no paga, los tipos de energía le cortan la luz a quien no debe ser. Y ya me pasó 2 veces. Como también me pasó que una vez no la pagué y se la cortaron a otra persona. Entonces eso es una terapia porque usted llega con hambre a su casa en la noche y va a llegar a cocinar y no hay gas. Entonces toca pedir comida, listo. Pero creo que la luz pega más duro porque usted el tema del hambre lo puede solucionar pidiendo un domicilio. Pero ¿cómo soluciona la de la luz? Con una vela, que fue lo que me pasó. Listo, y a mí me gusta leer y yo tengo una tabla lectora, una Kindle, y tú no necesitas luz para leer. Pero y las otras cosas, por ejemplo, lo que tienes en la nevera, si se va descongelando, ¿cómo haces? Ahí está el tema con la luz. Entonces me pasó lo de la luz, que me la cortaron, duré 3 días y eso fue una terapia porque nada que venían. Hasta que a mí me tocó levantar el taco por allá. Yo dije, suerte, yo ya pagué, si vienen, pues ahí está, demuestro que sí. En el capítulo 2 el man cuando sale de la casa, el del oráculo, del apartamento, que se mete debajo de una escalera, me pasó. Y yo de inmediato me acordé en esos mitos que hay sobre eso. Y ya, qué va, eso es pura vaina. Y yo digo eso, y más adelante, cuando yo tengo que cruzar cierta avenida, mm, lo del suncho este me pasó. Que iba a saltar una cerca y justo había un chuzo y me enredo con esa vaina y me caigo. Y siempre que uno se cae, uno no piensa tanto en si me raspé, si me hice una herida, si va a venir un carro y me va a pisar una tragedia así, sino que uno piensa en quién lo miró a uno, pues porque a uno le da pena, ¿sí o qué? ¿Qué más me pasó? La conversación en Ovomancia 2 realmente existió esos dos personajes. Pero acá hay una vaina, y es que yo lo que hice fue cambiar el final, porque el final no fue así. Lo que realmente pasó es que la chica se fue con él y no se fue conmigo. Pero estuvo a punto de irse conmigo. Entonces, cuando eso pasa, que ella se va con él, a mí todavía me quedaba vino. Y le estaba pasando bien, la pasé genial con ellos porque hablamos de todo. Lo de los chicos que se nos robaron la botella de vino, yo no sé si yo lo dije, creo que no, pero pasó es que teníamos la botellita por ahí en una mesa y estábamos hablando, lo más de chévere, y hubo un grupito que se nos estaba llevando la botella de vino. Y entonces este man, el que habla mucho de sus proyectos, se dio cuenta y nos dijo, pero nosotros no hicimos nada y los dejamos. Ah, no, sí, en eso vino como que el dueño del bar, yo como que estaba por ahí trayendo trago y le dijimos, y el man muy respetuosamente fue y le dijo a esas personas y les quitó la botella. Pero nosotros le dijimos como que no, todo bien, déjelos con la botella, que no pasa nada. Eso pasó en la artista, la chica muy interesante, la verdad. Me hubiese gustado haber hablado más con ella. No tanto como haberme ido con ella, sino haber tenido más tiempo, más espacio. Pues porque hacía mucho que no hablaba con alguien así interesante. El chico que hablaba mucho de él y de sus viajes también existe. Y pues es una persona a la que estimo mucho. Espero que si algún momento llega a escuchar eso, no se vaya a tocar o a enojar conmigo. Simplemente me pareció tan interesante todo lo que se habló ahí y el punto de vista de cada quien, cada cual y como cada uno piensa, que pues decidí que era tan importante que tenía que meterlo acá en esta historia. Ah, ¿qué más les puedo decir? Lo de los mosquitos. Resulta que a mí a veces se me olvida los días que pasa la basura. Entonces yo tengo que mirar por la ventana y ver si hay basura en la calle. Si pasa eso, pues obviamente tengo que bajarla. O a veces escucho por ahí el camión, que ellos siempre pasan tarde, y me pego el pique y organizo la basura y la bajo. Y es que hay una cosa a la que sí le tengo miedo y es que, a que se me queden por fuera las llaves del apartamento. Una vez me pasó, no donde vivo, donde vivía antes. Y eso fue una terapia porque primero me fui a un parque y estuve a punto de quedarme durmiendo allá, pero me acordé de otro lugar en el que yo vivía. Entonces fui hasta ese lugar y justo había un cuarto disponible y me quedé allá hasta el otro día. Recuerdo que un día bajando la basura porque escuché el camión, por el afán se me quedaron las llaves dentro del apartamento.
Menos mal yo no había cerrado la puerta. Entonces al personaje de Ovomancia le pasa eso. Se le quedan las llaves adentro. O sea, porque es que llegar a tu casa y que no tenga las llaves, eso sí da miedo, eso es una tragedia para mí. Entonces llevaba como varios días con una bolsa de basura ahí. Y el otro problema mío es que yo no la cierro. Entonces, pues se imaginarán, bolsa de basura hay de todo. Entonces los mosquitos, y esos mosquitos no se iban. Y otro problema que tengo es que a veces como que intento no gastar muchas bolsas. O sea, si yo sacara la basura cada 3 días, como esas bolsas que uno compra son tan grandes, pienso que de alguna manera uno desperdicia mucha bolsa. Y eso tiene su contra, porque si la sacas cada 3 días, pues eh, no van a haber mosquitos o lo que sea, o el olor. Pero si la dejas más tiempo, digamos que entre comillas ayudas al planeta porque no gastas tanta bolsa, pero la contra es eso. Ese es mi dilema con la basura. Eso pasó. Lo de la media, pues me lo tuve que inventar porque tenía que meter un objeto que sirviera para enganchar más la historia, para darle más drama, aunque no sé esa medida que tanto drama le haga. Pero imagínense lo de los 3 nudos, siempre es como el 3 en todo. Y ponerlo debajo de la almohada también, porque la almohada es un lugar muy íntimo, muy de uno. Sí, es un lugar donde uno puede respirar. Entonces tú estás respirando eso, que es como un maleficio, que es un objeto mm, que utiliza mucho en magia negra y en cosas así. Así como, coja esto y entiérrelo, coja esto y guárdelo por allá en un lugar donde, en un cofre o debajo de no sé qué. Entonces, el lugar más íntimo y más donde uno suele respirar, donde uno suele soñar, donde uno se supone que va a descansar, es la cama, es la almohada. Entonces ahí hay como una conexión onírica, por decirlo así. Como les dije, cambió el final. También está el personaje de Nefertiti, que es el tatuaje que la chica tiene en el tobillo. Yo, como les digo, yo no me vine con ella, fue el parcero, pero pues es algo que me imaginé. Y yo desde hace tiempo quería hablar algo sobre Nefertiti o a incluirla en algún relato, porque pues la imagen de ella me fascina, lo que ella hizo también, y entonces quería como rendirle un honor. Por eso está ahí metidita. Doctor Jekyll y Mr. Hyde, pues como que entra muy bien dentro del relato, porque también tiene que ver con eso de la paranoia, de la doble personalidad, el Orla también. Y algo más interesante, no sé si se hayan dado cuenta, creo que está en la 2, en la 3. En la 3 es cuando ellos están en el apartamento. Yo incluyo a un personaje de una película que me gusta mucho que se llama El Maquinista. Si no se la han visto, por favor, se las recomiendo. Y en El Maquinista pasa eso, aunque no lo trabajé muy bien, me hubiese gustado verle que ese relato tuviera más influencia de esa película. Pasa que hay una persona que siempre está hablando con otra persona y al final de la película esa persona con la que está hablando nunca existió. Y eso es lo más impactante porque uno nunca se da cuenta de eso sino hasta el final. Y el personaje, que en estos momentos se me da el nombre del actor principal, ¿cierto? Tiene una transformación que como actor me parece tan impactante. Creo que a él siempre lo ponen a hacer esos papeles. Y es el mismo que hace de Batman, el Batman más chimba de todos, que es la de Christopher Nolan. Ese Batman es el más oscuro, el más interesante. De por sí que Christopher Nolan pues es horrendo director. Y se me va el nombre de este actor. Entonces ese actor interpreta esa película. Si no estoy mal, de pronto me esté equivocando. Entonces a él siempre lo ponen a hacer ese tipo de transformaciones físicas. Eso también, esos son como pistas que yo voy dejando mientras voy relatando. A mí me gusta mucho el cine arte, el cine culto, como sea que lo llamen, y lo quise meter ahí. O sea, se me vienen esas imágenes y pam, pam, las voy metiendo. ¿Qué más? También está Miles Davis. Ese es puro jazz. ¿Qué más les puedo contar? De que estoy contento de haber terminado Ovomancia. La verdad no me costó mucho. Se me viene la idea y empiezo a escribir. Y ya después con el guión, cuando creo que ya lo he revisado 100.000 veces y he quitado redundancias y le he metido el hook y el loop y ese poco de vainas que uno va investigando por ahí.
se lo paso a la inteligencia artificial para que haga un análisis, ve cosas que tú no, y yo estoy en esto solo. Yo no tengo ni un asistente, ni alguien que me ayude a editar, ni alguien que me ayude a grabar, ni nada, todo lo hago yo solito. Y me encanta, yo voy aprendiendo. ¿Qué más? ¿Qué más? Invitación a que todos los poquitos seguidores que tengo y que me escuchen se interesen un poco más por la literatura, por el buen cine. Hace poco hablando con un amigo de los partidos de fútbol y del mundial, y entonces él me envía un texto de Rockefeller. A ver si me acuerdo, que tenía que ver como con que el hombre cambió las leyes de la educación en Estados Unidos. En conclusión, que no quería mucha gente pensando. Entre más bruta fuera la gente, ¿verdad? No sé qué tan cierto sea eso, porque a veces se generan muchos mitos sobre figuras así importantes para satanizarlos y demás. Creería yo que sí. Y eso me puso a pensar en una película que yo había visto hace como una semana. Entonces yo le dije al parcero Pille, yo vi esa película que se llama El sombrero de copa, es de los años 30, es cine a blanco y negro. Es extraña porque el escenario es hermoso. Los personajes se mueven entre dos escenarios, que son dos hoteles, además de que los actores son muy buenos y la actriz principal es hermosa. O sea, a pesar de que es a blanco y negro, se ve que tiene unos ojos verdes hermosísimos y el cabello y la estatura, todo. Y pues a mí me dio por investigar sobre ella, porque me llamó también mucho la atención la escenificación, el escenario, porque era muy pulidito, todo era muy blanco, todo era muy grande, muy inmenso en el hotel y todo se veía limpiecito, pulido. Y yo dije, ve, tan interesante eso debe tener algún tipo de arte de ese entonces. Y sí, se llamaba Art Deco, yo ya lo había escuchado. Y resulta que la película se grabó en los años 30 durante la depresión económica de los Estados Unidos. Ese país le estaba pasando muy mal en esa década. El cine que en ese entonces se creaba, se desarrollaba, era un cine que intentaba hacerle pensar y creer a la audiencia que el mundo real en el que ellos estaban viviendo no estaba pasando por esa situación, que era todo lo contrario. Y es que entrar a una sala de cines, entrar a otro mundo. De pronto, si antes de entrar tú vienes con un montón de cosas en la cabeza, pensando en problemas, tragedias, eh, yo qué sé, que te faltaba plata para pagar deudas y varias cosas, ya cuando entras se te olvida todo, ¿sí o qué? De pronto liberas dopamina, qué sé yo, me lo estoy inventando. Eso le puede pasar a una persona. Entonces, los directores hacían cine para que la persona que estuviera viendo el cine en ese entonces se olvidara del tema económico por el cual estaba pasando ese país, desempleo y demás. ¿Y por qué les cuento esto? Porque hablando con el parcero de Rockefeller y del fútbol, él me decía algo parecido, como que a veces que la gente empieza con su gritazón y su vaina, y la gente se olvida mientras está viendo fútbol de todos los problemas por los cuales está pasando el país. Entonces es algo parecido. No sé si eso genere dopamina en la mente del ser humano y se esté contento mientras ve que alguien hace un gol. Y no estoy en contra del fútbol, a mí el fútbol me gusta y me hace sentir bien. Pero pues son cosas que toca mirar desde varias perspectivas. Y yo la miré desde la perspectiva del cine a blanco y negro, que no era mudo. Y dije, oiga, es lo mismo cómo se maquilla, ¿no? Entonces sí, hay varias influencias ahí de cine, literatura, de cosas que me pasan, de un poco de imaginación. Lo que no me ha pasado también me lo imagino. Y pues espero que le hayan gustado, que se lo hayan gozado. Espero poder seguir subiendo más historias como esta. Espero ir evolucionando. Mi idea ahora es aprender a animar. Animaciones sencillas, básicas, que tengo por ahí unos guiones muy bonitos, pero generar imágenes con inteligencia artificial a veces es un dolor de cabeza, por muy bien que uno haga los prom. A veces eh, las extremidades de las manos de los personajes salen deformes. No me gusta como elabora la piel.
justo, acabé de bajar la basura. Pero esta vez sí salió poquita. Y me acordé. Y ahí se escucha el sonido del camión de la basura. Mm, a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con los homínidos, con nuestros antepasados, neandertales, Homo sapiens. Y hace poco subí una historia cortica a TikTok. Hace poco vi a unas personas besándose. Entonces dije, se me vino a la cabeza, ¿será que los neandertales también se besaban así? ¿Cómo se, cómo se expresaban? ¿Cómo se expresaban su cariño, su amor hacia su pareja? ¿Con la misma ternura? ¿O lo hacían de una manera un poco más tosca, más agresiva, por decir así? Y entonces a partir de eso empecé a crear una historia y tenía que hacer imágenes de los diferentes tipos de besos. Entonces estaba el del neandertal y me acordé de el de Spider-Man, el que es icónico en el que Spider-Man está colgando de su línea, de su telaraña y va a besar a su novia. Y la inteligencia artificial, nada que me quería hacer la imagen, ya sea por derechos de autor, porque está usando la imagen. Y lo bueno de ella es que como no la quiere hacer, te obliga a pensar de una manera diferente. Ok, entonces dije yo, listo, hagamos alusión a esa imagen, pero pintémosla en un escenario diferente. Entonces le dije, listo, hágamela en un circo. Y me la hizo. Pero qué joda para que me hice, porque yo quería la de Spider-Man. Y yo no sé si por derechos de autor se puede o no, y no quería ponerme a investigar eso. El hecho es que no me la hice y cambié la forma. Entonces a veces es una pelea constante con ella. Que también me haga personajes afros, pero a veces se me olvida, antes de enviarle la sugerencia del prompt, decirle. Y eso también habla muchas cosas, porque si yo no le digo, me los manda blancos todos. Y lo que Filosofía del Atrato busca es incluir personajes afro dentro de sus historias. Para mí eso es muy importante, porque quien está en este micrófono es afro, nació en Quibdó, pero creería yo que el 97% de las personas que me escuchan todos son blancos, mi público es blanco y lo quiero y lo amo. Nomás mire mi acento, yo no, de acento de Quibdó no tengo nada, pero pues nací allá y lo recuerdo mucho. Entonces quiero que mi público sea mixto y siento una necesidad de eso. Nosotros también podemos contar historias. Nosotros también contamos historias. Nosotros también necesitamos que nuestras historias sean escuchadas en otros lados. Por eso es una invitación a que si hay gente del Pacífico escuchándome, si aún no, yo sé que más adelante sí, se anime a hacer contenido como esto, utilizar las redes sociales para compartir cultura, conocimiento, territorio, memoria y demás. Entonces, si hubo algo que no comenté y se quedó por fuera, cuando termine de darle enter a esto, me acordaré, pero ya pa' qué. Y si me acuerdo, pues más adelante lo diré. Entonces, un abrazo bien grande, bien fuerte a todos ustedes y gracias de nuevo por escucharme.